¿Qué ha pasado esta semana o de lunes a esta fecha en la política? Bueno, prácticamente nada. Se ha develado las incongruencias, las falacias, la serie de embustes, ¿no?, que había proclamado Vizcarra en un primer momento respecto de la adquisición de las vacunas. Se ve ahora la plena falsedad de todos esos propósitos. Se consolida entonces un elemento crítico fundamental respecto de la mala gestión de Vizcarra. Ya no tenemos ni siquiera que recurrir a la mala disposición del presupuesto público, ¿no?, Reactiva Perú, etcétera. Ni tampoco ya, porque creo que también más o menos ha quedado establecido todo lo que ha ocurrido en lo que fue su régimen, ¿no?, estando en Moquegua. Una cosa que no se haya terminado de judicializar, pero han habido develaciones muy importantes, así que ya Vizcarra, el supuesto adalid de la lucha anticorrupción y de la democracia y todo lo demás, ha quedado en el papel que le va a corresponder en el curso de todos los tiempos de lo que es la República Peruana, ¿no? Un farsante total. Ahora, tan limitada es la política peruana que por eso hoy día voy a arrancar hablando de un documental de Netflix que me ha gustado mucho, que se llama Rompan Todo, como para ir hacia la cosa cultural. Lo interesante que ha sido una visión política del proceso de evolución del rock en Latinoamérica y la búsqueda de una identidad. Al final le acaba tirando la onda, ¿no?, quizás en demasía México, pero es que ciertamente México tiene una industria mucho más desarrollada que el resto de Latinoamérica respecto de lo que es el robo, respecto de lo que es cualquier cosa, ¿no? Las telenovelas, la cinematografía. Recuerden la época del cine dorado de México, los años 50, 60, y luego empezaron a producir de todo, hasta el cansancio. Bueno, digamos que por ese nivel industrial ha tenido mayor participación en lo que ha sido este documental de Netflix, pero es muy bueno. Ahora, solo se ha limitado al tema del rock en lengua española, ¿no? O sea, no es latinoamericano total, sino hispanoamericano. Hubiera sido interesante ver la evolución del rock en Brasil, ¿no? Por ejemplo, incluir a unos grupazos como Barón Bermejo o Secos y Mojados con Emma Grosso, que era genial, ¿no?, en los años 70. Pero bueno, muy bien. Al Perú, ¿qué le correspondió? Apenas unos pocos minutos apareció uno de los integrantes de Frágil, habló apenas, un poco Juan Luis Pereira también, pero apenas el tiempo del hipismo y nada más. Ahora, eso me daba que hacer porque digo, bueno, tanto que se escribe y se trata de buscar la onda del rock. Bueno, puede ser que el rock peruano no haya evolucionado más o haya tenido mayores participaciones, pese a que muchos grupos se han sido muy talentosos, precisamente por la falta de oportunidades y la falta de una industria musical que le dé el espaldarazo para que puedan internacionalizarse plenamente, ¿no? Así se han desperdiciado cualquier cantidad de grandes proyectos muy interesantes. Porque digo, un grupazo como Del Pueblo y del Barrio, ¿dónde podría haber tenido una participación en un documental como este? Pero por lo demás, el documental ha sido bien completo, ha hecho el recorrido pues, prácticamente 7 décadas de rock desde los años 50, y aunque parece que el rock esté estancado hace ya varias décadas, queda, digamos, en la muestra de lo que es este documental como una esperanza de que la cosa vuelva a explotar, ¿no? O sea, Gustavo Santolaya dice que va a volver el rock y que va a volver con sangre. Bueno, fuera, habría que ver si eso es posible. Es un documental muy, muy recomendable. Ahora, esto me da que hacer respecto de la evolución del resto de las manifestaciones culturales en el Perú. Porque aquí, justo este año, que bueno, se está terminando ya, se cumplen 50 años de la creación del movimiento Hora Cero, que ha sido un movimiento que tuvo una repercusión latinoamericana bien singular. Hubo artistas que luego fueron muy importantes, que se consolidaron a nivel mundial, que le tributaron, digamos, al primer momento de Hora Cero bastantes elogios, ¿no? Fueron pródigos en halagos, como lo sabe bien, digamos, la gente que sigue el tema de la literatura latinoamericana, el caso de Roberto Bolaño, que era un admirador de Jorge Pimentel y de varios otros muchachos de Hora Cero, ¿no?
Pero el tema de Hora Cero, y justo lo empalmo con la situación de Rompan Todo, de esta búsqueda de identidad y de rebeldía y de transgresión, digamos, de esta revolución de los valores tradicionales y las formas tradicionales y todo lo demás, eh, me lleva a pensar que la literatura peruana o el arte peruano en general no puede llegar a desarrollarse más, no solamente por la falta de industrialización, por más que en el Ministerio de Cultura hay un departamento, ¿no?, asignado a las industrias culturales y bla, 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 eh, el estancamiento, el estancamiento de los procesos creativos o de la falta de ambición, la estandarización, la estandarización hasta de los movimientos supuestamente de vanguardia en el underground o lo que fuera, porque no hay, digamos, ni siquiera la calidad para que se pueda retar a todos estos grupos y todas estas manifestaciones más consolidadas. O sea, no solamente ya está el tema de la industrialización, sino el tema del talento. ¿Y por qué lo vinculaba con Hora Cero? Porque particularmente la poesía, el Perú, siempre ha tenido participaciones descollantes desde el tiempo de Chocano, desde el tiempo de la colonia, ¿no? Amarili, que se carteaba con toda la gente de España, etcétera. Y Chocano, que le disputaba la hegemonía poética continental a Rubén Darío por mucho tiempo, y luego aparece, ¿no?, César Vallejo, wow, un monstruo, todo lo que se quiera, César Vallejo, pues Fallen, Moro, Martín A, los años 30, seguía, ¿no?, la vanguardia. Luego llegan los poetas de la generación del 50, tanto los que agarran la nota de la poesía comprometida, ¿no?, y lo de la poesía pura, la poesía comprometida que tenía de alguna manera también su antecedente en Chocano, la poesía civil, ¿no? Y salen pues todos estos grandes nombres, ¿no? Elson, Romualdo, Varela, lo que tú quieras. Entonces, estaba en una posición alta. Llega a los 60 y hubo una proliferación de todas las últimas formas, porque se introduce esta circunstancia de la poesía al modo inglés, ¿no?, con la mediación de Pound, de Robert Lowell. Entonces aparece Cisneros, aparece toda la gente, y Nostroza, que ya fue un punto muy alto y la rompió con Contranatura, y fue una maravilla ese libro, Contranatura. Empalma ese proceso con lo que viene de Hora Cero, que en realidad por edad podrían haber participado de lo que es la generación del 60, pero arrancan y aparece precisamente la propuesta del poema integral, que bien visto tampoco es que era una gran novedad. Había manifestaciones omnicomprensivas y totalitarias ya en presupuestos anteriores, y bueno, arranca el Hora Cero. Pimentel, Ramírez Ruiz y Verástegui. La situación con Pimentel es que, muy bien, un poeta de una voz singular, una fuerza, un juego polifónico, francamente, me gusta la poesía de ellos, pero no encuentro ideas en la situación de Pimentel. O sea, hay imágenes y fuerza, pero no hay un desarrollo. Verástegui se pasa de vuelta también con eso, porque tus largos poemas eh, empiezan a ser casi silogísticos. Me llama la atención, sin embargo, en Verástegui, que Verástegui sí tiene una impresión directa de hacia dónde debe ir la poesía, y que tampoco es una novedad, y que estaba en poetas antiguos, digamos, en William Blake, el mismo Rimbaud, que hablaba de la evidencia, y se va hasta el Antiguo Testamento, los profetas bíblicos, el Apocalipsis, la alucinación es sacra y la visión. Hallar visiones es algo fundamental y que transgrede plenamente la creación de imágenes, que se puede entender que la poesía, en primer lugar, es la creación de imágenes, ¿no? Si puedes manejar imágenes, está perfecto. La poesía puede seguir con eso y no se acaba nunca. Entonces, estaba comentando esta circunstancia, que Verástegui había visto el camino que es el de la alucinación, luego de haber dominado todas las formas, digamos, de conocimiento del tiempo en que uno se está moviendo, pero señaló ese camino y no transitó en él. Que Leio Verástegui prácticamente no tiene visiones de alucinaciones del modo que él
creo que quería llegar a obtener, porque ya su estructura de expresión era casi silogística, muy lógica, y no pues podía entrar esta singularidad ahí. Inclusive creo que solamente tiene un poema que se llama Visiones, que tiene que ver algo con Guacha, un poema muy breve además. Bueno, y luego estaba Ramírez Ruiz, que se mandó con todo un rollo estructuralista y trató de hacer una poesía compleja, valiosa de alguna manera, pero ya también muy seca. Luego todo ha sido ir para atrás. No creo que sea solamente una perspectiva negativista, sino que indudablemente ya no se han seguido estos caminos con todo el rigor y con todo el riesgo que requerirían. Entonces, estamos complicados a nivel de la propuesta del rock, porque no hay industria, o la gente es muy conformista, y luego en la cuestión de la poesía, porque hay un estancamiento de casi 50 años también. Y son 50 años que se cumple hora cero ahora, y no se ha dado un grupo, digamos, que los haya podido confrontar. Lamentablemente, como toda vanguardia luego tiende a estandarizarse, ha pasado esto, ¿no? Entonces me daba que hacer. Vamos a conversar sobre estos temas en profundidad y también sobre una visión acerca de la realidad nacional con Diego Lino. Así que vamos a pasar a Radio Miraflores y volvemos con Diego Lino para conversar el siguiente bloque. Adelante, vamos. Bien, retomamos este episodio prácticamente de fin de semana de Libertad Bajo Palabra. Ya tenemos, digamos, conectado a nuestro amigo el poeta Diego Lino. Él es un hombre que empezó con el rap, le llamaban teórico, con el hip hop, esta onda urbana, ¿no? De rimas y todo lo demás. Pasó por la poesía con una propuesta singular, también
enfocado en la obtención de imágenes y de visiones, inclusive, según lo que yo recuerdo, que lo leí hace muchos años, ahora ha pasado a estudiar filosofía. Me parece que es un proceso interesante, quizás representa algo del desencanto mismo del medio poético, que en general, como estaba comentando en el primer momento, yo lo veo muy desfasado, como la misma política peruana que tiene planteamientos que deberían haberse superado hace décadas, ¿no? Gente que se obsesiona y busca el socialismo, que esto, que el otro, cuando ya hace muchísimo tiempo que son ideas que se están siendo superadas. Pero bueno, bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí, Bien, pues, queríamos muchas gracias por la aprovechar tu invitación. experiencia. No olvídate. Vamos a hablar acerca de este proceso que estaba anticipando de lo que era tu periplo, ¿no? Del hip hop a la poesía, ahora la filosofía. Yo tengo la tesis de que hay un desencanto de la poesía. Tú mismo puedes testimoniar cómo es que ves esta situación. Sí, no un desencanto de la poesía, ¿no? Más bien un esclarecimiento desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, ahora que está tan de moda esto del perspectivismo, ¿no? De punto de vista, todo el mundo tiene su punto de vista y supuestamente todos los puntos de vista son igual de válidos, ¿no? Eh, no voy a oponerme a eso en este momento, pero desde mi punto de vista, para usar ese comodín, no es un desencantamiento, sino es una clarificación de lo que significa el proceso poético, más bien de darse cuenta de que ya en la práctica lo tenía listo, ¿no? El proyecto estaba listo, ¿no? Yo comencé con el rap, en realidad comencé con la poesía leyendo poesía, había comenzado a leer algunos textos de libros que me habían llegado a través del colegio, ¿no? Eh, pequeños compendios de literatura donde aparecían algunos autores peruanos, ¿no? Algunos poetas peruanos, españoles, ¿no? Y en ese momento eh, fue como, digamos, mi primera conexión con lo que le llaman poesía, ¿no? Y, pero cuando comencé escribiendo canciones y canciones de rap. Tuve unos maestros por ahí, por el barrio donde yo vivía, que hacían graffiti, eh, rapeaban, bailaban breakdance, ¿no? Que este es todo el movimiento del hip hop. Y yo me dediqué ¿De a qué barrio la... estamos hablando? El barrio se llama Grumete Medina. Es un barrio industrial, un Imagínate, barrio, ¿no? claro. Donde están todas las fábricas, ¿no? Y la gente mayor pues ya tenía cierta experiencia en estos caminos del hip hop, ¿no? Pero nadie rapeaba, o mejor dicho, nadie rapeaba bien, ¿no? Bailaban bien, hacían buenos grafitis, ¿no? Conocían mucho de la cultura del hip hop, pero nadie se había dedicado a escribir rap, ¿no? Entonces, de alguna forma yo encajé ahí, ¿no? Con mi arte y bueno, empecé haciendo una canción, cuando tenía 17 saqué un disco y fui haciendo una especie de obra, digamos, en el rap, pero siempre tuve presente que yo compartía una doble influencia, que era la influencia musical, que es como la ven ellos en el rap, ellos se ven como si fueran músicos, pero como yo he escuchado rock antes, ¿no? O sea, tengo otra educación musical, digamos, ¿no? Para mí el rap no es tanto música, sino es como una declamación, digamos, ¿no? Es la poesía eh, de la especie de canción, que a su vez es un poema, pues, ¿no? Una especie poética. Entonces, Más eso, performático. exacto, ellos no lo ven así, sino ellos lo ven como si fuera música, un género musical. Pero vamos, hay que estar claro, el rap no tiene cómo competir con Bag o no sé, qué sé yo, pues, ¿no? Con cualquier grupo de rock pues, decente que tú quieras ponerle enfrente, ¿no? Musicalmente no tiene cómo competir. Pero en cuestiones Pero el rap, si no me equivoco, originalmente creo que trabajaba con discos sobre las grabaciones, ¿no? Claro, No necesariamente había una instrumentalización, lo que pasa es o al que el menos así rap, arranca, por lo menos en Estados Unidos, ¿no?
Claro, arranca los como con DJs y, fiestas. ¿no? Y los MCs. Exactamente. Empieza Claro. como una fiesta, como una especie de... Agarraban los discos antiguos y los ponían en menos revoluciones, ¿no? O adelantaban las revoluciones, alteraban los espacios que habían sin voz y los repetían una y otra vez. Y los presentadores, que eran los maestros de ceremonia, eh, hablaban, presentaban al DJ con rimas y ese arte, digamos, se fue complementando con otros artes que tienen los afroamericanos, los latinos allá, que es la improvisación, el repentismo, ¿no? El rapping, ¿no? Entonces fue agarrando fuerza y bueno, también con los movimientos de concientización afroamericana, latinoamericana y en la costa este sobre todo, ¿no? Luego en la costa oeste de Estados Unidos y bueno, va tomando cuerpo todo el movimiento del rap primero, ¿no? Luego lo integran a una cultura general que es el hip hop, ¿no? Pero acá esto no llega así, acá esto llega como música, como sencillamente un género, como el reggaetón, una cuestión así, ¿no? Claro. Pero el contenido del rap desde siempre ha sido una cuestión, digamos, poética en el sentido que los más profundos exponentes, sin saberlo, hacen una épica del barrio, ¿no? Hacen una épica del barrio. Falta de a veces de recursos literarios, la misma formación, ¿no? De educación, de conocimiento de la tradición misma, ¿no? Del mismo rap, incluso. Sí, claro. Muchos raperos no saben la tradición del rap y de la tradición ya poética anterior, ¿no? Que es, o sea, tiene miles de años. Entonces, el asunto es que el rap no está fuera de esa tradición, ¿no? El rap está inscrito dentro de esa tradición, es una forma, una especie poética, pero hacerle entender esto a muchas personas es muy difícil, ya que están llenos de prejuicios, tanto los raperos como, digamos, la academia, ¿no? La gente que se dedica a la poesía tradicional, que ahora es la tradicional, que es la escrita, ¿no? Pero recordemos que en el principio, ¿no? Los aedas, ¿no? Los aedos tenían, ¿cómo se llama? Eh, los rapsodas cantaban poemas de otros, ¿no? Y, hacían una especie de presentación, de declamación. Los mismos filósofos empezaron escribiendo poemas, ¿no? Los presocráticos muchas veces, muchos de Claro. ellos tenían, por ejemplo, Parménides, ¿no? El poema de Parménides, por ejemplo, ¿no? Hay un libro muy bueno Claro, eso debe ser. para Ah, profundizar en debe ser, en los claro. presocráticos, claro, de García Vaca, por ejemplo, ¿no? Que dice que a muchos filósofos los sacaban a pedradas cuando empezaban a recitar sus poemas, ¿no? Sus poemas o sus observaciones sobre la naturaleza, ¿no? Pero es que esa es la tradición, ¿no? Era un hombre que se paraba frente a los demás y comenzaba a decir lo que veía de la forma más bella a él le parecía posible, ¿no? O de la forma más contundente a veces, ¿no? No necesariamente bella. La forma más perfecta que podían hallar, ¿no? A través de la Exactamente, palabra. Y, claro, viene de eso. Inclusive Platón, ¿no? No claro, se conoce que había sido un poeta antes de dedicarse plenamente a la filosofía, etcétera. Sí, exactamente, sí, hay una sí, sí, relación. Bueno, los griegos decían, para vincularlo un poco con el tema ya de la poesía, como que la filosofía era la añoranza o la nostalgia de lo que no se puede expresar, de lo inaprensible. No me acuerdo bien quién dijo eso, pero esa frase me quedó grabada hace muchos años. sí, Siempre se especulaba que la poesía precisamente podía adelantarse a la filosofía por ese lado. Que eso le puede claro, parecer, digamos, difícil de entender a quien ve, bueno, manifestaciones poéticas que son simplonas o falta de contenido, pero la buena poesía y los buenos poetas y los grandes poetas de la humanidad han tenido siempre una apertura intelectual cabal. Por ejemplo, sí, sí, el material que manejaba Dante para ponerlo en la comedia, se dice que era un sabio de todo lo que había hasta ese tiempo. Luego hasta Ira Pound y los cantos, es como que hubiera hecho un trabajo muy parecido, eran geniales e inteligentes y manejaban la mayoría de disciplinas de su tiempo, de alguna manera, ¿no? Pound se metía sí, hasta sí, quería hablar de economía. Me parece que todo eso casi no se ha manifestado en el Perú, salvo en no, la casi no, propuesta de Enrique Verástegui, ¿no? Eso sí, es. sí, sí, sí.
Sí, tienes razón, tienes razón. Justamente tomando como línea de temática este desencantamiento que has visto, ¿no? Y que te decía que se puede ver desde un punto de vista psicológico, de repente sí, un desencantamiento, pero desde un punto de vista eh, objetivo, digamos, ¿no? Yo pienso que es como una especie de toma de conciencia, de clarificación de lo que significa la poesía, como te decía, ¿no? Y bueno, yo cuando empecé a leer, ya más profundamente tuve pues contacto con los románticos, los malditos y toda esta literatura, toda esta poesía, ¿no? Y no tenía yo muchas defensas para contener ese influjo, ¿no? Entonces los acepté, sencillamente, ¿no? Los acepté, inclusive lo hice un modo de vida, ¿no? He vivido mucho tiempo según esas máximas, ¿no? La de Badelec, ¿no? La de embriagados, ¿no? Entonces yo me he pasado toda mi adolescencia embriagado de vino y de virtud y de poesía, ¿no? Pero, pero Lo que tarde o decía temprano Blake, el uno, camino claro, del exceso es el camino de la sabiduría. claro, exactamente, pero pasado un tiempo, Una onda así que te agarra por ese lado, ¿no? claro, es que uno inevitablemente llega a eso, encuentra cierta sabiduría, como acabas de decir, en esas máximas, en ese contenido, eh, pero pasado el tiempo comencé a profundizar más en lo que significaban los términos, traté de centrarme de alguna manera, ¿no? Y de leer más y mejor sistemáticamente, y llegó un punto en que llevaba un ritmo de lectura a veces diario de 2, 3, 4 horas leía, ¿no? Y comencé a empezar por los clásicos, a agarrar sílabos de universidades, ¿no? Y tratar de darle un orden, porque sentía que estaba haciendo mi obra como esas casas a veces, ¿no? Que ponen en los memes, ¿no? Que están sobre 2 palitos o sobre 4 llantas, ¿no? Entonces yo decía, no, acá le falta un orden, ¿no? Vamos a estudiar a los maestros, ¿no? Y resultó que en esa investigación comencé a aclarar mis ideas de lo que es la poesía. Y, por ejemplo, una de las definiciones de los griegos de poesía es, en algún momento seguramente tú la digo, como bien recuerdas, ¿no? Esta que aparece en la apología de Sócrates, ¿no? Que Sócrates en medio, perdón, en el banquete, ¿no? Que Sócrates en medio del banquete, en medio de la bomba que se está metiendo, cuenta de que se encuentra con Diotima y Diotima le dice esta definición, ¿no? Le dice, no olvides que la poesía es el acto en el que tú pasas de que algo no sea a que sea, ¿no? Haces pasar algo del no ser al ser, ¿no? Y toda persona que haga eso, toda persona que haga pasar una cosa del no ser al ser, es un poeta, ¿no? Entonces, dentro de esta definición de poesía, pues entraban básicamente todos los artistas, ¿no? Y artista del ars latina, ¿no? Del hecho de hacer algo con un fin y con un conocimiento para llegar a ese fin, que es la definición de ars, de arte, ¿no? O de tecné también, que es la tecné griega. Tecné, ¿no? Entonces, Tecné, como se claro, puede decir. ajá, entonces, si tú te das Tecné cuenta, y poesía, sí. claro, tú puede haber lo que tú quieras, puede haber la inspiración divina, lo que tú quieras, pero mira a los grandes y vas a encontrar el ars, vas a encontrar el arte, vas a encontrar la tecné. Y si no hay eso, no es grande, sencillamente, ¿no? El Hasta conocimiento exhaustivo de claro, las eh, técnicas son indispensables. exactamente, exactamente, esa es la Sino que acá esencia. nos hemos vaciado un poco de contenidos. Permíteme matizarte, Sí, porque sí. fíjate, y no quisiera ser, digamos, un ortodoxo para nada, pero tú No, ves no, el claro que no. esfuerzo, el trabajo de estos artistas del Renacimiento, el mínimo detalle. Y ahora ves una propuesta, una escultura que te sacan cualquier cosa, que es una instalación, y dicen, bueno, Claro, acá está la propuesta, que es lo que simboliza nuestro claro, tiempo, cualquier cosa. claro. El Ahora tenemos llamado los arte artistas también, conceptual, ¿no? ¿no? Mm. Sí, yo no Es un infierno suscribo, eso, no pero bueno. suscribo, o sea, en respuesta a eso voy a declararme como un figurativo, ¿no?
en respuesta a ese conceptualismo exacerbado, porque hay buenas obras de arte conceptual, hay buenas obras, nadie lo puede negar, pero Puede ser cumplieron entretenimiento o algo claro, intelectual, pero no tiene esa conmoción, no más que sé, eso yo lo veo tácita, ¿no? en lo comercial lo veo yo, el arte También, conceptual claro. pues es el branding del diseño gráfico, ¿no? Ahí está el arte conceptual, con un fin, con una finalidad, cumple, ¿no? Pero en el arte no, pues, ¿no? O sea, en el arte eso es ocioso, así de sencillo, ¿no? No cumple, no cumple con nada, ¿no? Entonces se presta a la estafa, porque muchas de esas obras no tienen otro nombre, son estafas, ¿no? Son grandes estafas, ¿no? Y bien dices, ¿no? Se basa el contenido y se pierde la idea del poeta, ¿no? Se pierde esa idea del poeta que básicamente lo iguala a cualquier otro artista, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? Haciendo una especie de reducción al absurdo o comparación para reducir al absurdo, ¿no? Si yo voy a comprar un pan, ¿no? O un pastel, ¿no? Y yo voy y el pastelero me da cualquier cosa horrible que no tiene sabor ni nada, ¿no? Todo podrido, ¿no? Y me dice que eso se le ocurrió a él y que eso salió de sí, de su inspiración y me quiere vender el pastel al precio que él quiere ponerle el precio, ¿no? Y si no se lo compro, yo soy un desentendido, que no sé nada de pastelería, ¿no? O sea, ya si lo ponemos así, si lo comparamos con otra arte, obviamente que es absurdo, ¿no? Es absurdo. Igual de absurdo es en la poesía. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que Sino los que hay gente que poetas, prefiere intoxicarse comiendo esa pasofia exactamente, y claro, porque no, es toda no una especie, criticarlo, ¿no? claro, es una especie Es como lo del traje nuevo del de mito que emperador, tiene en la pero en una mente. situación mucho más ridícula. Exacto, es el traje nuevo Porque del por lo menos emperador, el ¿no? otro era un emperador, había una estafa y una jugada que puede Claro, ser inmoral, pero había un beneficio de... Ahora, para exactamente. nada. No hay ninguna grandeza ni ninguna búsqueda de nada, no es lo más ordinario. Claro, lo que pasa es que, claro, los valores ahora son la debilidad, ¿no? El no pertenecer el rechazo a la idea de nación, a la idea de todo lo que sea sublime, todo lo que sea inmenso, todo lo que sea gran, todo lo que sea valor en el sentido subjetivo de la fuerza del hombre, ¿no? Épico, Épico, claro. El todo eso se heroísmo. rechaza, ¿no? Entonces, un hombre fuerte ahora se rechaza, no es como antes, ¿no? ¿Cuál es el máximo valor de un hombre ahora? Demostrar que es débil, ¿no? Demostrar que también llora y cosas de esas, ¿no? Ahora, eso tiene otras implicaciones, no quiero caer en ello, no quiero parecer un viejo Un soldado, ¿no? autoritario, Claro, un autoritario, autoritario, claro, un prusiano. porque así acaba, No, pero un es que admirador de los prusianos. los poetas me dicen eso a mí, ¿no? Piensa que si yo soy Claro. un ortodoxo, así, ¿no? Pero se olvidan de que yo vengo del rap, o sea, yo vengo de los barrios. Yo cuando hago mi música, yo recibo comentarios de gente que vive en asentamientos humanos, ¿no? Y por miles, ¿no? Claro. Mis videos tienen 10.000 vistas, ¿no? Entonces, el tema es este, ¿no? Yo tengo más contacto con el pueblo que un poeta social, ¿me entiendes? Sí, sí, Y sí. ese es el Te tema. conozco casos. Claro, claro, ese es el tema, Viven ese en es el una tema. burbuja y hablan sobre cosas que solamente está en su fantasía, Eso ¿no? es, ¿no? Uno debe Exactamente. instruirse en la erudición, pero tener también un contacto con la realidad, que no puede ser una apología de la calle o del barrio, pero debes tener un contacto para que sepas qué está pasando en el Perú. Ahora que Claro, estabas vinculándolo a este básicamente. tema prácticamente político, mira la clase de gente que se atreven a ser candidatos a cualquier cosa, no conocen pero ni su barrio, las Eso políticas es públicas terrible. de tantos tecnócratas que están embebidos de supuesta sabiduría, digamos, de la gestión pública, no conocen realmente el país, no han caminado por todos los sitios que hay que caminar y saber para poder hacer un Sí. planteamiento cabal. Muy bien, Diego, que lo menciones. Sí, es que es arriesgado. Nadie se quiere quemar con estos asuntos. Yo sé que todos lo intuyen, pero la maquinaria, ¿no? La maquinaria es tan poderosa que genera el pensamiento correcto,
¿no? El pensamiento del que no hay que ser disidente, porque si lo eres, pues, ¿qué queda? El aislamiento, ¿no? El estar juzgado, el estar indicado siempre, ¿no? Todo el mundo con el índice ahí, miren, este es el facho, este es el pro nazi, el anticuado, ¿no? El religioso, ¿no? Porque me ha tocado defender muchas veces la Iglesia Católica también, ¿no? Y ante otras No, pues si posibilidades, tú crees en ello, tienes que defender tu idea, claro. no es que crea, es que es nuestra cultura, ¿no? O sea, tú sales acá o ves el idioma que estamos hablando, cuando un poeta dice, Sí, me inspiré, está hablando de la el Espíritu Santo, inspiratio. dices. Claro, cuando un poeta, sí, es hasta tal cual, ese es un término teológico. Cuando un poeta dice, creé, soy creador, está hablando de la creatio, ex nihilo, del Dios que hace cosas de la nada. Porque recordemos que hay otros dioses que son demiurgos, nada más. Pero Sí, el sí. Dios cristiano es el que crea de la nada, el que hace la creatio ex nihilo. Bueno, creo Entonces, que en Juan esto se es, dice, ¿no? En principio claro, era verbo, etcétera, ¿no? En el principio claro, estuvo la sí, sí. palabra y todas las connotaciones que tiene eso, ¿no? Y Entonces, claro, y que entonces, tiene la claro, vinculación platónica también, porque es claro, pero sí, para Platón era el judeo-platónica, dios, ¿no? claro, pero claro, los escolásticos, o mejor dicho, los cristianos, agarran mucho de la filosofía griega, sobre todo de Platón, pero para Platón el dios era un dios constructor. Entonces la figura de que las cosas ya estaban ahí, ¿no? Había un material y Dios solamente, como si agarrara unas fichas de Lego, arma. Pero para los cristianos Dios era el creador de la nada, ¿no? Como un mago que Claro. hace así y aparecen las cosas, esa es la creatio. Y esa es la idea de creación que tienen muchos poetas ateos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué defiendo yo? ¿Qué es lo que yo defiendo? Eso, a eso voy, ¿no? O sea, que todo lo que nuestra cultura tiene, en el fondo, viene del cristianismo o de la cultura judeocristiana, y es más, muchas de las ideas más importantes están armadas por la escolástica que tanto se detesta, ¿no? Y que se cree que es el mal de nuestra sociedad, cuando en realidad son los pilares por los cuales no nos estamos derrumbando ahorita mismo, aunque no Me querramos parece aceptar que lo que los nos parezca que otra católicos cosa. han tenido buenos promotores de las ideas Eso, fundamentales del credo, exactamente, porque sale un exactamente. enajenado que solamente está ceñido al dogma y pues te Sí, sale sí, un fascista de lo peor, ¿no? O sea, un sí, tipo que sí, no tiene sí, una sí, calidad intelectual. Pero es también sí. este mito, esta ridiculez que indica la edad oscura, dicen, de la Edad Media. Y están, bueno, Claro, aparte que en la Edad Media se dio el desarrollo del pensamiento de los árabes, que eran una maravilla, sí, medicina, sí, filosofía. Claro que tenían la cuestión esa de la alquimia, la arquitectura. claro. El sur Ellos, de España es los árabes tributario también, de la herencia de los exactamente, árabes, ¿no? exacto, claro, Córdoba, ¿no? El califato Lo que de tú Córdoba. criticas ahora es, y yo te Ujú. entiendo, hay mucha gente que critica, digamos, a la civilización occidental, porque nuestra Claro, posición latinoamericana se fijan en los estudios de coloniales, entonces tratan de establecer exactamente. ahí una contradicción y atacan quizás lo que mejor, de alguna forma, se Claro. nos ha legado hasta el momento, ¿no? Lo Sí, es ideal que no, sería hacer un sincretismo, una simbiosis, pero hay un rechazo. exactamente. Yo No, comparto claro, tu crítica, porque, por ejemplo, a claro. mí me harta los que enaltecen al Tahuantinsuyo como si fuera el paraíso y son insoportables. Y además que no tienen Sí, sí. ningún fundamento para eso. Y que No, lo no, ponen al claro. Cusco como la gran figura, habiendo tantos otros sitios, digamos, en la delimitación territorial de lo que ahora es el Perú, que eran imponentes. Es una El cosa Imperio totalmente Chimú, gratuita, etcétera, claro. ¿no? Ujú. Es una cosa Sí, sí, totalmente claro. gratuita y sobre todo, de alguna forma, en política, lo que a mí me parece criminal, romántica. En política no puede ser un romántico, ¿no? No puedes actuar así, Hay que ser pragmático, pues, ¿no? porque eso el idealismo excesivo en la política siempre o casi siempre acaba en un derramamiento de sangre tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué Sea de sucede izquierda acá, o no? derecha, sí.
claro. Claro, cuando acá nos dicen, se viene el segundo Pachacuti, ¿no? Incarrí, todo este rollo. Mira, yo lo entiendo, entiendo la necesidad de generar unas bases históricas, ¿no? Entiendo esa necesidad, se ha hecho en otros países, se ha hecho en Alemania, se ha hecho, ¿no? Entiendo que haya la necesidad de generar unas bases, vamos a decirlo vulgarmente, culturales. Pero si esas bases están cimentadas sobre un fantasmón, como es el indigenismo, ¿no? Un fantasmón tremendo, porque eso no existe, hermano. Y camina a la sierra. Yo he vivido en la sierra, ¿me entiendes? Tú vas a la sierra y la gente lo que quiere es que le pongas cable, quiere que le pongas internet rápido, quiere su mototaxi rápido, que le des un crédito, ¿no? Y eso es lo que abunda, porque antes era que había mucha población rural, ¿no? Ahora lo que hay bastante es que hay la expansión urbana en todos los lados del Perú. Y yo viajé, cuando tenía 18 años me fui a Pucallpa, recuerdo. El Pucallpa era otra cosa, ahora tú vas, es otra ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese pensamiento no refleja realmente la realidad. ¿Qué vendría a ser? Y no porque lo diga yo, es la observación, ¿no? Que ya estamos, que hemos desarrollado sobre una especie de choque de culturas que ya pasó, ¿no? Y esto es lo que somos. Y si nosotros negamos a España, si nosotros negamos el legado español, negamos el catolicismo, negamos este lenguaje hermoso que hablamos, que es el español, estamos negando una parte de nosotros. Estamos negando una parte de nosotros. Es lo mismo que negar las culturas precolombinas. Es lo mismo. Es lo mismo, pero al Mira, revés. ya, es interesante que lo digas porque, mira, por ejemplo, sí se podría estar en contra del catolicismo como un Sí, credo, digamos, de orden sí, personal, pero como la perfectamente. manifestación de cultura, ni siquiera se han Claro, preocupado en adentrarse en todo lo referente de esto. exactamente, Por ¿no? ejemplo, Exactamente. el Papa que estuvo antes de Francisco, ¿no? Benedicto Ratzinger, es un Ratzinger monstruo era un de la genio. historia, Ratzinger era un genio. es Claro, un tipo completo. Pero exactamente. claro, pero dice, este es Papa, no, pero dice, es de lo peor, pero a ver, estudienlo. Hay gente que se devana para ser teólogos, hay unas tremendas mentes y Sí, francamente claro. que es el producto sí de la ignorancia, ¿no? Yo puedo rechazar el catolicismo como un credo personal, pero no se puede negar esto. Es parte constitutiva, que bien que lo dices, lo has Claro. ejemplificado de una manera valiente, porque está prácticamente en contra de la posición imperante que vemos cómo manipulan plenamente todos los espacios que tienen a disposición, en la prensa, en la academia. Por eso me da gusto que estés Claro. estudiando filosofía ahora mismo, porque se necesita que en la academia haya una convulsión de esta estandarización, digamos, de lo que tú señalas de la debilidad. Por ejemplo, tú No, puedes claro. discrepar, y el otro día hice una apología de Chocano. Dije, pero Chocano era un visionario, había cogido lo mejor de las dos manifestaciones que se unieron acá terriblemente, la conquista, la lucha, lo que hubo, pero no se desmoralizaba, no era como Arguedas, se jactaba de lo Claro. que tenía de los dos. Por Sí, ejemplo, era un sí, buen sí, sí. camino. ¿Qué se hace con Chocano? Se le oculta y se le pisotea supuestamente porque Claro. fue asesino del More, que claro, es indepreciable por eso, Por cuestiones pero la idea está subjetivas. ahí. Claro. Así Eso, en es. eso yo te apoyo y a pesar de que para mí Chocano no es debido a mis influencias poéticas, ¿no? Lo que a mí me gusta leer, así de sencillo, no, Claro. no, no representa pues estéticamente los valores estéticos que a mí me gustaría, que yo prefiero, pero si yo estuviera en una posición de escoger un poeta para promover culturalmente, sería Chocano, porque Vallejo, pues obviamente no, sus valores no, como persona, no me parecen positivos, ¿no? No me parecen positivos, ¿no? No quiero caer más en ese tópico en el que lo ponen como un llorón, ¿no? Eh, pero todo el proyecto de Chocano me parece que era más saludable, el proyecto de Chocano en general, y era un proyecto, ¿no?
Vallejo estaba un poco confundido entre una especie de marxismo y cristianismo y un rollo entre aceptar una cosa y no, Chocano podría haber sido lo que sea, pero tenía claro cuál era el problema del Perú, ¿no? Cuál era este problema del Perú, del peruano en general, de la cultura peruana, que era una contradicción, ¿no? Que no sabía que no sabe hasta ahora cómo consolidar estas dos partes que tenemos en constante conflicto, ¿no? De La aceptarnos, falta de una de identidad aceptar nuestra historia. nacional, en efecto, Exactamente. No me gusta absolutamente. el término de identidad nacional, de la palabra identidad, en realidad, o sea, si somos rigurosos, significa otra cosa, ¿no? Idem es lo mismo, o sea, para la escolástica, justamente, Digamos, ¿no? Hablamos, semánticamente o no, etimológicamente puede tener ontológicamente, varios bemoles, exactamente. pero Pero sí sé a lo que te refieres, que es digamos, el el hecho concepto es muy ah, útil, el exactamente, ¿no? concepto de identidad nacional. Sí, 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 Inclusive, el hecho de es algo tenerlo que no claro, está dado de antemano, es algo que se debe construir, es como sí, una ficción útil para que exactamente, el Estado, el pueblo, la población tenga un referente para estar sobre ello, que le hace falta a todo el exactamente. Perú. Claro, y que Por es, ejemplo, tú ves un esa es la documental sobre verdadera, los esa es la campeones verdadera del hoja de mundo de ruta, pues. fútbol. No tiene nada que ver acá. Claro, Diego, es muy interesante lo que estamos conversando, pero ya estamos, no, ya nos pasamos algo del tiempo. Te invito siempre ya, a volver al programa, porque esto no se habla todos los días. Es francamente un gusto. Y ya tú sabes, en enero, de todas maneras, retomamos y hablamos la hora entera. Diego, ha sido un gran gusto. Un minuto, por favor, ya da tu parlamento final y seguimos en contacto. Adelante. bueno, Percy, te agradezco. Para mí esto es como si estuviéramos sentados ahí en un chifa, qué sé yo, comiendo y compartiendo algo, claro, en la mesa, con un par de cervezas, un chifa, lo que sea, compartiendo, Claro. ¿no? Y espero que las cosas que se dicen acá no se malinterpreten. Yo conmino a todas las personas que ahorita les está ardiendo lo que decimos, que investiguen los temas a profundidad para poder de repente conversar por las redes, ¿no? Porque esos son los temas que se tienen que debatir, ¿no? Las cuestiones de fondo de la nación, aunque no nos guste, ¿no? De lo que somos. Es Y bueno, eso necesario, sería es el todo. momento Ujú. para tomar cartas en el asunto porque este país se está hundiendo en la mediocridad, en la ignorancia, en la corrupción, en la ignominia de casi la totalidad de la escena pública, porque no se tratan todos estos temas que todos los que se la quieren dar de políticos deberían tener una participación primordial en estas temáticas, sin necesidad de que sean grandes Exactamente. intelectuales, pero tener por lo menos una posición. Te agradezco, Diego, ha sido un placer, estamos en contacto. Ha sido todo por hoy en Libertad